Y bien, hoy en nuestro segmento de entrevistas vamos a hablar precisamente del coronavirus, del impacto que tiene este virus y que está afectando en todo el mundo y que ha llegado también al Ecuador, las medidas de prevención, las recomendaciones que hay que considerar. Vamos a dialogar con Pablo Araujo. Pablo Araujo Granda, PhD en Tecnología Agroalimentaria y Biotecnología, docente, investigador, director del proyecto de investigación número 26 sobre modelización de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador. Pablo, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto. Buenas tardes, Belkis, muchas gracias por la invitación. Quizá en un principio, digo yo, veíamos un poco lejano que el coronavirus pudiera llegar a nuestro país. Vimos cómo poco a poco, con el pasar de los meses, las semanas, se fue propagando por varias naciones, llegó finalmente a toda la región, a Latinoamérica, lo vimos en una nota precedente, llegó al Ecuador, hay 7 casos confirmados y se ha generado una suerte de caos y, por qué no decirlo, también de desinformación alrededor de este mal. Sí, bueno, lastimosamente es lo que ha sucedido. Llegó el virus, las alertas estaban encendidas desde el 17 de enero, que fue el primer documento que nos envió la Organización Mundial de la Salud con las directrices a todos los países de qué hacer en el caso de la presencia del virus. Se nos dispara el primer caso para el fin de semana pasado. Y pues se han activado todos los protocolos que estaban pensados dentro de lo que es la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Hablamos de que se trata de una pandemia. ¿Cuál es su impacto real? Y pregunto esto porque, insisto, hay mucha incertidumbre entre la ciudadanía, hay mucha preocupación. Sin embargo, se ha dicho que la tasa de mortalidad a causa del virus es mínima. Hasta el momento lo que se conoce del virus es que la tasa de mortalidad está en el 2%, es decir, 2 personas de las que sean contagiadas con el virus tienen una altísima probabilidad de desarrollar padecimientos respiratorios que les puede conducir a la muerte. Pero esto, ¿de qué depende? ¿De qué depende? ¿Depende de circunstancias puntuales o es que la persona que inmediatamente se contagie de este virus tendrá como desenlace fatal efectivamente la muerte, el fallecimiento? Tenemos que hablar en este caso de lo que son grupos de riesgo. Se nos ha informado de que los grupos de más riesgo son los niños hasta 10 años y adultos mayores sobre los 65 años con padecimientos ya anteriores. Pensemos que una persona que ya tiene una edad avanzada versus una neumonía, tranquilamente esto puede ser un caso de fallecimiento de la persona y no necesariamente por estar infectado del coronavirus. Entonces hay que pensar en lo que es en los factores y los grupos de riesgo. Vulnerables. Los grupos más vulnerables. Que también se les conoce. ¿Cómo son estas modalidades de contagio, si se quiere? El virus se contagia por las microgotas que salen cuando las personas tosen o estornudan sin seguir la debida etiqueta del estornudo. Esto de llevarse la nariz y la boca hacia la parte del codo. Entonces, al esparcirse las microgotas sobre las superficies o sobre otras personas que están alrededor de las personas que portan el virus, se produce el contagio del virus a través de todo lo que es el tracto respiratorio. Ahora, ¿esto justifica el uso obligatorio de las mascarillas? Hemos visto cómo, sobre todo en ciudades como Guayaquil y Babahoyo, en donde se han establecido estos cercos epidemiológicos y en donde se encontrarían estas personas que evidentemente estarían infectadas con el virus, ha provocado que toda la sociedad o los ciudadanos se volque a las farmacias, a los diversos establecimientos a adquirir las mascarillas al punto de llevar al desabastecimiento de estos productos. ¿Se justifica esto? Fíjese que el uso de las mascarillas está completamente justificado para el personal de la salud que está atendiendo a las personas con casos confirmados del virus o a profesionales de la salud que están trabajando en los laboratorios con el virus y para aquellas personas de que ya presentan afecciones respiratorias, sean o no derivadas del coronavirus. La idea del uso de la mascarilla es para no repartir las microgotas que contienen los virus. Pero el uso de la mascarilla no va a evitar de que te llegue el virus a ti. O sea, si usas la mascarilla sin tener los síntomas, no estás haciendo nada.
Entonces se recomienda el uso para las personas que están en contacto con los casos, ¿sí? A las personas ya contagiadas dentro de los aislamientos que ellos tienen, ¿no es cierto? A los profesionales de la salud que trabajan analizando el virus. Pero al ciudadano normal, al que ve en la calle, nosotros que no tenemos ningún padecimiento, ninguna afección respiratoria, el uso de las mascarillas es completamente no recomendado, o sea, es innecesario. Y evidentemente para las personas inmunodeprimidas, como también se les conoce, por ejemplo, hemos visto mucho en redes sociales este malestar de pacientes con cáncer que ahora mismo se ven afectados por la escasez de las mascarillas, por ejemplo. Ellos sí lo necesitan y ahora en cierta medida están viéndose afectados precisamente por no sé si llamarlo pánico social que se ha generado precisamente por esta realidad. Lo que tenemos que hacer primeramente, y lo he dicho en varias veces, es quitarnos de la cabeza a veces esta mala información que nos viene por las redes sociales, este meme de la nube verde de los Simpsons, de que anda por la calle y que nos va a matar a todos. Definitivamente el poder que tienen las redes sociales es tan grande que a veces entra eso en el ideario de las personas y piensan de que el virus está en el aire y que por andar por la calle o estar a unos metros de una persona que posiblemente tenga el virus ya nos vamos a contagiar. O por el hecho de saludar con beso. Ahora se ha establecido como política el saludar haciendo un gesto nada más con la mano o con una expresión en el rostro, pero evitar este contacto. Tenemos que llegar a ese punto. A ver, aquí yo pienso de que también tenemos que hablar de lo que es corresponsabilidad social. Es decir, si nosotros sentimos la afectación dentro de nuestro sistema respiratorio, puede ser un catarro común, una gripe, una influenza o el coronavirus en este caso, pues nuestra responsabilidad es para con nosotros y para con quien nos rodea. He visto que todavía tenemos la costumbre de toser de manera indiscriminada, sin llevar el protocolo, la etiqueta del estornudo, ir a los eventos, a las conglomerados de personas y toser de esa manera. Eso está esparciendo las gotas. Imaginémonos en un autobús, ¿verdad? Cuando tú llegas al autobús no sabes cuántas personas han pasado por el tubo, el que tú te vas a tomar. Agarrar. Exacto, o en el carrito de supermercado. ¿Sí? Entonces, el virus posiblemente puede estar ahí sobre la superficie. El hecho de que tú topes la superficie y el virus no va a entrar por tus manos. El problema es cuando te llevas las manos hacia el rostro, hacia los ojos. Las microgotas, ¿no es cierto?, que estaban en la superficie, que pasaron a tus manos, ya te contaminan las mucosas. Es ahí donde viene la transmisión. Posiblemente pensemos por un instante que nosotros dos tenemos ya el virus. Las personas que nos acompañan aquí en el set, que están a 2-3 metros de distancia, no se van a contaminar. Por más de que nosotros, qué sé yo, por un mal ejercicio de toser, repartamos las gotas sobre la superficie. Para que esto no suceda, pues tendríamos que desinfectar la superficie, ¿no es cierto? Se ha recomendado el uso de cloro, el uso de alcohol al 70%, que ya elimina el virus, el lavado constante de las manos cuando tenemos contacto con la superficie, ¿no es cierto?, durante 20 segundos con agua y con jabón, y el uso del gel antiséptico antibacterial. Correcto. Para finalizar, por temas de tiempo, yo quería consultar, ¿cómo estamos como país para hacer frente a este virus que ha llegado? Y pregunto esto porque una serie de medidas y protocolos que se han adoptado también han merecido la crítica por parte de la sociedad. Por ejemplo, se habilitó una línea telefónica precisamente para dar a conocer de estos casos y recibir información, lo que ha dado pie a hablar de la telemedicina, un tema que ha sido en cierta medida criticado quizá porque no se conoce a profundidad en qué consiste. Los cercos epidemiológicos también que se han instaurado en Babahoyo, por ejemplo, las autoridades han indicado que a través de chats de WhatsApp se mantiene contacto con las personas que estarían contagiadas. ¿Es esto suficiente? ¿Qué más se está haciendo o qué más se podría hacer? Y adicional a eso, en general, las medidas que se han adoptado, por ejemplo, a nivel de los aeropuertos. Hay también referencias de ciudadanos que han llegado, han pasado por los aeropuertos y que no han visto presencia de personal, al menos de manera permanente, para dar información o para hacer los debidos controles. ¿Cómo estamos como país para hacer frente? Pensemos en lo siguiente, en los últimos 10, 15 años, en el Ecuador se han incorporado profesionales a lo que son áreas de la salud, áreas de la investigación, formados fuera, formados dentro, con mucha experiencia. Y además pensemos de que en el Ecuador formamos parte de toda la red de lo que es la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud. Ellos emiten dos tipos de boletines, los boletines técnicos y los boletines para el público. Estos boletines técnicos llegan a
los organismos sanitarios del país. Y lo que nosotros estamos haciendo es siguiendo exactamente todas las recomendaciones que vienen en los boletines. La idea es cortarle el puente de transmisión del virus. Es decir, con la corresponsabilidad de la ciudadanía, ¿verdad? De que el virus no se siga transmitiendo, la vigilancia, ¿no es cierto? Una vez detectado el caso, aislar el caso y de ahí todo lo que se conoce como el círculo de las personas que han tenido contacto para poder descartar o no el contagio o el positivo del virus. Yo pienso que como país y todos los canales que se han habilitado, estamos actuando de la forma correcta, porque estamos siguiendo los protocolos que nos vienen de los otros países que están viviendo el mismo problema que estamos viviendo aquí en el Ecuador. Recordemos que esto es algo, ya es un fenómeno mundial. No es cuestión de decir es que este país tiene más recursos que el Ecuador o tiene más preparación. Igual ha llegado a estos países, casos en Nueva York, en Estados Unidos, en Europa, donde tienen otras culturas, protocolos distintos al Ecuador. Entonces yo pienso que como ciudadanos, si seguimos las recomendaciones de los canales oficiales, eso es importante. El uso del 171 que nos habló el día de ayer, que escuché al ministro de Telecomunicaciones, las recomendaciones de la ministra de Salud, pues pienso de que estamos actuando de la forma en que nos dicen las autoridades y que se ve que eso ha tenido resultados de los otros países. A tenerlo presente entonces. Así es. Pablo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A usted, gracias por la invitación. Ha sido la presencia de Pablo Araujo, con quien hemos dialogado acerca de la propagación de este virus, el denominado coronavirus.